Entonces digo buenas tardes, como hay que decir siempre en estas horas. Y bueno, primero presento yo porque algunos no sabrán quién les está hablando. Soy Emiliano Martínez Borobio y actualmente soy presidente honorario. Eso quiere decir ya que estoy retirado y únicamente conservamos un poco lo que se puede el honor. Y queridos amigos de la asociación y demás oyentes de esta primera conferencia del curso 2021 de nuestra asociación. Tengo el gusto de presentaros al profesor que nos va a exponer en la conferencia, don Joaquín San Martín, y creo que muchos de vosotros lo conocéis ya al profesor, unos porque lo habéis visto ya, asistido a alguna intervención que ya anteriormente nos ha ofrecido en esta asociación, y otros por haber disfrutado de la lectura de algunas de sus publicaciones a las que luego voy a hacer referencia. Os ofrezco en unas breves notas y seleccionadas notas su actividad como investigador en el campo del Próximo Oriente Antiguo, únicamente una selección, como veréis, dejo artículos, etc., porque sería interminable. Es catedrático emérito de Filología Semítica de la Universidad de Barcelona, miembro del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo, que dirigió hasta su jubilación, así como de la Deutsche Orientgesellschaft. Estudió Filología Semítica y Lenguas y Culturas del Próximo Oriente, por tanto, asiriología, hititología y egiptología. Y aquí no me ha puesto garitología, que es muy importante en la investigación de este profesor, lo cual lo añado yo, si no tiene inconveniente. Y lo estudió esto en Roma y Münster. La línea de investigación, como puede imaginarse después de lo que he dicho de los estudios, es lingüística teórica y comparativa de las lenguas semíticas, reconstrucción léxica de las lenguas semíticas del Levante Mediterráneo y Siria durante la Edad del Bronce en el Oriente, claro, Próximo Oriente, o sea, los milenios 3 y 2 a.C. Y, como he dicho, solo voy a mencionar algunos de sus libros: el Glossary for Syrian del 2019, Gilgamesh, Rey de Uruk. Aquí tiene otra publicación también que veo, Epopeya de Gilgamesh, Rey de Uruk, que seguramente algunos o muchos habéis leído. Muy importante, muy interesante leerlo, en una edición muy bien hecha, muy bien traducida y muy bien comentada. Entenderéis lo que a lo mejor va a poner en solfa esa interrogación que le ha puesto el título, que luego comentaré, que si es Oriente Lux. Hombre, después de venir esta epopeya de allí, la cual ha trabajado, casi resulta un poco la pregunta esa poco pertinente, pero luego lo comentaremos y él lo dirá, claro. Sigo con sus obras: Diccionario de Lengua Ugarítica, Historia Historia Antigua del Próximo Oriente. Otro libro que también conviene porque es de alta divulgación, Códigos Legales de Tradición Babilónica, Textos Cuneiformes de Ugarit, y por acabar, Mitología y Religión del Oriente Antiguo, que ha colaborado bastante material de esta obra. Como veis, la conferencia que nos ofrece hoy, que tiene por título Imperialismos y Civilización, ex Oriente Lux. Una pregunta, título sorprendente, por lo menos para mí, cuando una persona que toda su vida se ha dedicado a la cultura del Oriente se pregunta si ha encontrado la luz o no allí. En fin, luego nos explicará él y nos dará solución a este enigma que nos ha propuesto. Sí que os puedo decir yo desde ahora, yo que conozco bastante bien al profesor, que tiene siempre como prurito de sus títulos poner algo que a la gente como que le impacte, ¿no? Como que le llame la atención, para que luego tener la atención del público durante toda la conferencia, pendiente de ver cómo soluciona este problema que nos ha puesto. Únicamente os tengo que decir que hay que escucharle, y es verdad que ahora está un poco en solfa. Bueno, hay gente que se lo pregunta, dice, ¿hasta qué punto ex Oriente Lux? Yo le dejo la parte cultural histórica a él, pero os puedo afirmar que astronómicamente aún viene ex Oriente Lux de todas las mañanas. Tengo un ventanal en mi dormitorio que está orientado al oriente y os puedo asegurar que sigue viniendo la primera luz de la madrugada aún por el oriente. Pero de la cosa ya cultural, histórica, etcétera, dejo la palabra a nuestro querido profesor Joaquín. Por tanto, te escuchamos, Joaquín. Bueno, y darte las gracias por haber aceptado intervenir con tu sabio saber del Oriente en esta conferencia que inaugura nuestro curso. Gracias y tienes la palabra.
Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Emiliano, en primer lugar, por tu hiperbólica presentación. Es fruto más bien de la amistad que de la objetividad, pero bien, yo te agradezco tu presencia y las palabras que has dirigido, que están, pues eso, cargadas de amistad, y las reconozco como tales. Gracias, por tanto, Emiliano, y gracias también a la organización, a Cruz, gracias a Borja, el taumaturgo, que ha conseguido que yo me acerque a la tecnología del Zoom, que había ignorado por 79 años y que ahora, por ejemplo, pues entra en mi horizonte. Bien, muchas gracias a los que están siguiendo telemáticamente, como se dice ahora, este encuentro. Y si les parece, vamos a comenzar. Y me gustaría empezar aclarando unos cuantos conceptos y unas cuantas palabras. Estos conceptos y palabras que quisiera aclarar son imperialismo y civilización. Y me parece muy importante que aclaremos los conceptos porque existe hoy una enorme confusión a la hora de definir cómo hablamos y cómo pensamos. Realmente las palabras están cada vez siendo más imprecisas. Nadie sabe exactamente qué es lo que dice. Yo recuerdo que hace unos días comentaba un físico que, como todos los buenos físicos, se llama Xiao Gang-Wen y que es del Massachusetts Institute of Technology, y decía, hablando de los conceptos, y decía, a mí me preguntan los estudiantes frecuentemente qué son eso de las partículas. Y él contestó, dice, yo les contesto siempre diciéndole que son algo fundamental. Fundamental entre comillas. O sea que es una manera de decirles, es fundamental, las partículas son algo fundamental, no sé qué decirte más y no preguntes más porque es todo lo que te puedo decir. Es decir, que tampoco en las ciencias duras, durísimas, existe una univocidad de las palabras y una claridad de los conceptos. Los que estamos siguiendo las noticias no siempre agradables de la prensa, pues constatamos, por ejemplo, la enorme dificultad que tienen ahora los científicos, los inmunólogos, para definir los nombres de estos nuevos virus que están por aquí danzando. Ya nos costó muchísimo hablar del SARS-CoV-2, pero ahora resulta que este SARS-CoV-2 ha producido mutaciones sin cuento y el problema que tienen estos colegas es que no saben cómo llamarlas. En fin, el problema de las vacunas es otro problema también parecido, en el que la multiplicidad de nombres no aporta precisamente claridad al asunto. Imperialismo y civilización. Diríase que estamos sumergidos en estos dos conceptos, el concepto de imperialismo y el concepto de civilización. Lo usamos continuamente y nos está pasando un poco como les pasó a aquellos peces. Había dos peces una vez en el agua, en un río, y un pez le preguntó a otro pez, dice, oye, ¿cómo está el agua hoy? Y el otro pez le contestó, dice, oye, por favor, ¿qué es eso de agua? Estaban tan metidos en el agua que no sabían exactamente qué era el agua. Imperialismo y civilización son dos conceptos, son nuestras aguas actualmente y por tanto conviene también que seamos conscientes de que aunque vivamos en el agua, estamos en el agua. Y que la civilización y el imperialismo son dos
líneas de nuestra vida, de nuestra actuación. Vamos a ver el primer concepto, que es el concepto de civilización. Borja, por favor, si puedes poner la diapositiva número 1. Ahora, muchas gracias. Civilización viene de la raíz indoeuropea y significa indoeuropeo, que es kei, que significa en realidad yacer, estar situado, y por extensión ser allegado, que es una palabra también muy moderna. En latín y en las lenguas neolatinas ha producido la palabra civis, originalmente keiwo, que significaba conciudadano. O sea que es una palabra de nuestro horizonte cultural. Quisiera, no obstante, hacer incidencia sobre el diagrama que hay debajo de esta pequeña descripción etimológica, y es que en realidad estamos hablando de modelos de existencia. El primer modelo la primera alternativa del modelo de estar en el mundo es la disyuntiva entre un modo de estar cultural y un modo de estar acultural. Un modo de estar acultural es aquel en que los que están en este mundo, en este universo, no son capaces de separarse de la physis, de la naturaleza, es decir, viven inmersos en esta physis y son parte de ella. Un modelo de vida cultural es aquel en que crea una distancia entre la physis, entre la naturaleza y su propio comportamiento. Es decir, es un comportamiento que no siempre se acomoda a las líneas de la physis, de la naturaleza. A su vez, el modo cultural, es decir, aquel modo que rompe en alguna manera las fronteras con la physis, tiene dos variantes, una que es social y otra que es asocial. Hay modos culturales asociales, pues más o menos asociales. Por ejemplo, alguien que se dedique, le guste vivir debajo de un puente toda su vida, pues es un clásico asocial. A ciertas formas de monacato pueden ser formas asociales hasta cierto punto. Pero está, por otra parte, el modo de vida social, es decir, la opción cultural social. La opción cultural social implica el contacto entre los miembros de la comunidad. Y esto solamente se hace a través de símbolos y de lenguaje. Bueno, el modo de vida social, a su vez, tiene dos variantes, que es el modo urbano y el modo no urbano. El modo urbano es la civilización. Por tanto, yo no quiero con esto definir nada absolutamente, lo único que quisiera es explicarles mi modo de entender esto de cultura y civilización. Dos conceptos que van mezclados, sin ningún tipo de disciplina intelectual y que son cosas totalmente distintas. Una cosa es una cultura y otra cosa es una civilización. Una civilización es una cultura con ciudades. Por tanto, no hay civilización si no hay ciudad. ¿Qué se entiende por ciudad? Bueno, pues los que saben mucho de esto dicen que una ciudad se considera ciudad, township. Las agrupaciones de aproximadamente de 10.000 habitantes o más. Todo lo que hay por debajo de este umbral de 10.000 habitantes no se puede considerar una ciudad. Y por tanto habrá que hablar de otro tipo de asentamientos, de aldeas, de pueblos, de villas, de lo que ustedes quieran. Pero una ciudad es una entidad de al menos 10.000 habitantes. Cuando estudiamos esto con perspectiva histórica, tenemos que tener varios caveats, varias precauciones.
que es el problema en general de las fuentes de la historia. La historia de los campesinos la escribieron los urbanitas. La historia de los nómadas la escribieron los sedentarios. La historia de los cazadores-recolectores la escribieron los cultivadores. La historia de los pueblos sin Estado la escribieron los escribas de la corte, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, mi impresión, después de unos años dedicado a este tipo de menesteres, es que la historia es una disciplina, en el fondo, al servicio de las élites. Dicho de otra manera, tengo la impresión de que al pueblo llano, a lo que actualmente se dice la gente, la historia le importa un bledo. Al pueblo llano, o sea, la gente, lo que tiene son recuerdos, pero no es lo mismo tener recuerdos que tener historia. Claro, todo esto implica que al afrontar problemas como los que tenemos hoy aquí delante, pues tenemos que aplicar una serie de filtros para manejar bien las fuentes. En fin, no me quisiera alargar en esta presentación, pero simplemente quisiera insistir en la importancia de que aclaremos nuestros conceptos y que definamos bien nuestros términos. Urbanismo, por favor, Borja, la diapositiva número 2. Hemos visto que civilización no es sinónimo de cultura. Es una forma más de vida, es una forma más de cultura, es una forma más de sociedad. La ciudad resulta posible solamente por la acumulación de excedentes agropecuarios. La relación entre ciudad e imperio es la misma que se constata en la discusión entre la prioridad del huevo o la gallina. En realidad, todas las ciudades tienden a ejercer determinado imperio sobre su periferia. Un imperio normalmente tiene un centro con una agricultura altamente productiva, capaz de apoyar una gran ciudad, una capital, y de mantener un ejército permanente. También requiere un imperio, un gran territorio fácil de conquistar en el que expandirse. Los primeros factores de urbanismo fueron, a mi entender, primero el crecimiento poblacional. Un crecimiento poblacional que en el Antiguo Oriente, en las cuencas del Tigris y del Éufrates, tanto cuencas altas como cuencas medias y bajas, se constata claramente a partir del 6.000–7.000 a.C. Este crecimiento poblacional provoca una intensificación de los contactos grupales. Y esta intensificación de los contactos lleva consigo mecanismos de trueque, redes de intercambio, reciprocidad, etcétera, etcétera. Esto crea redes estables de asentamiento, que son constatables desde aproximadamente el 10.000 a.C. Ustedes habrán oído hablar de esas maravillas que hay en Turquía, en el Göbekli Tepe, que nos deja asombrados de ver la capacidad de crear redes estables en pleno neolítico. Bien, estas redes estables, dirigidas por ciudades, llevan consigo el fenómeno de la división de trabajo. El trabajo
decir, la actividad humana dentro de la ciudad no es homogénea, como pueden ser homogénea la actividad dentro de una aldea, donde las diversas casas, o los oikoi, tienen unas actividades prácticamente homogéneas, iguales entre todos, sino que se crea una estratificación. En primer lugar, una estratificación entre el núcleo, que es la ciudad, la semiperiferia y los márgenes. Esta división del trabajo es una división poblacional. El núcleo es el núcleo. El núcleo, para vivir y poder comer todos los días, depende de la semiperiferia, que lo de semi porque la periferia puede ser más o menos amplia. Y después están los márgenes. Los márgenes son aquellos segmentos de población que tienen una hilación muy laxa con el núcleo central. Hay que tener en cuenta que la población normalmente se suele distinguir en el Oriente entre sedentarios y nómadas. Esto es una división que está totalmente pasada de moda porque es inexacta. La división no es entre sedentarios y nómadas, sino entre urbanitas y no urbanitas, porque los no urbanitas, es decir, los que no viven en la ciudad, a su vez tienen por lo menos dos sectores, que es el sector de los que no viven en ciudades, pero viven asentados en aldeas, y aquellos que están pendientes de sus ganados y que van buscando pastos en los intersticios que les dejan tanto las ciudades, los núcleos, como a las aldeas de la semiperiferia. Esta es la primera división del trabajo elemental. Después es evidente que dentro de la ciudad, que es incapaz de producir cada casa todo lo que necesita, hay una serie de estratificaciones profesionales. Estas estratificaciones profesionales, estos grupos, crean lo que yo llamaría los ámbitos de solidaridad. Ámbitos de solidaridad son agrupaciones de gentes que dentro de la ciudad persiguen intereses comunes. Por ejemplo, pues los que se dedican a la alfarería, o por ejemplo, los que se dedican al curtido, o por ejemplo, los que saben rezar y saben cantar himnos. Es evidente que dentro de la ciudad se va produciendo poco a poco también una estratificación de tipo económico. Se llega a la desigualdad y a una concentración del poder en determinados ámbitos. Poder, en primer lugar, militar, la coacción, poder político, poder económico, poder ideológico y poder tecnológico. Poder ideológico, aquí meto también yo obviamente la religión. Palabras que no volveré a usar hoy porque realmente aquella gente no sabían qué era eso de religión. Y en cuanto a la tecnología, evidentemente la tecnología más normal, de producción de cosas, pero a mí me interesa muchísimo en este contexto hablar de la tecnología de la escritura. Y estas ciudades tienen una economía básica. Esta economía básica es la acumulación de excedentes y la creación de lo que llamaría yo el capitalismo rentista. Es decir, en esta ciudad viven sobre todo los propietarios de los campos de alrededor, propietarios que viven de las rentas que extraen de campos, de ámbitos que ellos no usan. Es interesante de este punto, y van a permitir que les presente yo aquí a modo un poco de distracción. Es muy interesante ver cómo las primeras escrituras, porque hemos hablado de ellas ahora, se presentan el concepto de ciudad. Por ejemplo, en Egipto tenemos no sé si se ve bien, sí. Este es el determinativo
que emplean en egipcio para la palabra ciudad, que es la palabra niut. Es a la vez también logograma y significa ciudad. Observen ustedes cómo es un círculo que representa probablemente la muralla y el cruce de calles. Las famosísimas 4 esquinas que hay en muchísimas poblaciones. Este es el logograma egipcio de ciudad, Niut. Vaya. Curiosamente, en Mesopotamia, donde tenemos otro sistema gráfico, que es este de aquí, en el de la derecha, que es esa especie de L, esto es el logograma arcaico, que significa ciudad, Uru. Y a la izquierda, un poco más simplificado, ya en la evolución de este mismo logograma en sumerio. Observen una cosa, y es que aquí la palabra Uru, ciudad, no implica ningún tipo de muralla. Así como en egipcio estaba clarísimo que hay una muralla, aquí no. Aquí lo que tenemos es el plano de una casa. Y el plano de una casa, que es probablemente habitación normal y corral al lado, por eso hace una L, indica que el sentido de la palabra Uru en sumerio corresponde exactamente a la palabra alum del acadio, que en realidad originalmente significa habitación. Esto se ve clarísimamente ya en el árabe ahal y en el hebreo ohel, etcétera, etcétera. Alum es la habitación. Lo cual quiere decir que en la concepción mesopotámica lo importante es la fusión, el contacto entre diversas habitaciones. Así como en Egipto la ciudad se define por la estancia, por la contracción en una muralla, en Mesopotamia lo básico es el oikos, la casa. Y solamente de la conjunción de varias de estos oikoi, de estas varias casas, se va a producir lo que es la ciudad. Bien, vamos a ver un poco el concepto de imperialismo, porque me parece que también es importante. La historia del Antiguo Oriente se ha descrito normalmente como historia de los imperialismos. Ustedes recuerdan perfectamente, y muchos de ustedes lo tendrán en casa, la famosa Historia Universal siglo XXI, tomos 2 y 4, los imperios del Antiguo Oriente. Bueno, por tanto, parece ser que es imposible estudiar la historia del Antiguo Oriente si no es a partir del concepto de imperialismo. Lo que sí que me parece que es cierto es que durante el imperio nace como tal en las llanuras de Mesopotamia, en la civilización urbana. Durante los siguientes 5.000 años, parece ser que el imperio ha desarrollado el modelo más común de organización sociopolítica a gran escala. Hemos llegado actualmente a una situación donde estamos sumergidos en imperialismos de todo tipo, pero sobre todo de tipo económico. Por ejemplo, hoy claramente el imperialismo, las prácticas imperialistas de los Estados Unidos y de sus competidores China y Rusia, y de las organizaciones y colectivos que intentan emularlas. Incluso fenómenos marginales como el Daesh también intentó en su momento parir un imperio. En fin, son datos que nos indican que el imperio es una constante histórica desde que existe prácticamente la civilización, es decir, desde que existe la ciudad. Una ciudad es por sistema un ente imperialista.
La palabra imperio es una palabra obviamente latina, de una raíz que parece ser que, bueno, significa, bueno, per, pues es un dato menos claro, que significa, en realidad significa parir o producir. Es que la historia de las palabras tiene muchísima gracia. Per, de donde viene imperium, significa parir, producir, de aquí viene adquirir, procurarse, de ahí viene comparo y después mandar. Bueno, es lo de menos. No todas las lenguas modernas hablan de imperio, otras usan las raíces germánicas, el Reich, que tiene pues raíces también muy interesantes dentro de la lingüística. Ustedes, Reich aparece también en la lengua gala, en un personaje que ustedes conocen personalmente, que es el Asterix. Asterix del galo es un reflejo de la palabra del Reich germánico, eso es la raíz también. Bueno, Rex, en latín. Todos estos son diversos modos de calificar y de designar una cosa que sería interesante ver qué subconscientes hay debajo de cada uno de estos vocablos. A mí esto es un problema que me interesa muchísimo, pero que en este momento no podemos seguir. La palabra imperio es propia de las lenguas occidentales. Imperio o Reich es igual, o Rix, o Rek, o Raj en la India. En el Antiguo Oriente lo decían de una manera mucho más concreta. El emperador, o sea, el macro rey, era el jefe el Sharki Shati, el rey de la totalidad. Más claro, agua. Más claro, agua. O bien Shar Kibrat Arbaim, el rey de los 4 cuadrantes. O también Shar Kishati Kibrate Shanab Har Malki Kalishuni. O sea, el rey de todo lo que existe debajo del mundo. Esto es el emperador. Como ven ustedes, no hace falta carecer de la palabra imperio para considerarse a sí mismo un emperador. El califa, los califas musulmanes son el Amir al-Miminim, es el comandante de los fieles. Es también una manera, como otra cualquiera, de denominarse emperador. Bueno, una de las consecuencias del emperador es sobre todo, básicamente, el capitalismo, porque se basa precisamente en la acumulación de estas rentas producidas por bien la explotación indirecta o directa de las tierras, o bien por la explotación mediante impuestos, conquista y confiscación de los bienes de las poblaciones sometidas. El colonialismo, hay muchos colonialismos, obviamente. Hay un imperialismo también, que es un imperialismo cultural, del que somos conscientes todos aquellos que usan o usamos las redes sociales, y todos aquellos que se asoman de vez en cuando a Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. El imperialismo cultural es absoluto. Y de esto llegaremos dentro de unos minutos precisamente a explicar por qué este imperialismo cultural, cómo hemos llegado a ello de esto. La exportación de medios audiovisuales, de cine, televisión, radio, por parte de las majors americanas, la manipulación ideológica y moral por parte de las redes y medios sociales en línea, estadounidenses, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Las fronteras entre los diversos tipos de imperialismo son fluidas, pero el imperialismo cultural suele obedecer a políticas imperialistas económicas y financieras. De aquí pasamos a otro tema que sería mucho más largo
que es el problema de la globalización. Es decir, vamos de la civilización al imperio, del imperio al colonialismo, del colonialismo vamos a la globalización. La globalización también es una palabra que conviene analizar. El origen de esta globalización, que hay que poner siempre entre comillas, es muy interesante, porque, claro, la globalización solamente se produce cuando una estructura estatal hegemónica que controla todos los datos y controla todos los movimientos de sus súbditos, cuando esta organización hegemónica sucumbe, entonces se produce un fenómeno muy curioso. Al sucumbir esta organización hegemónica, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese China, llámese Asiria, llámese Babilonia, se produce un doble movimiento dentro de la sociedad. Las clases superiores, que pierden la confianza en la estructura hegemónica de esta sociedad, se vuelven globalizadas. Es decir, hay que buscar la felicidad fuera de las fronteras anteriores. De aquí viene que muchas globalizaciones actuales no sean más que un fruto del fracaso, justificable, pero fracaso de las grandes hegemonías del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esto por la parte de las élites, que se globalizan. Y las partes, los estratos inferiores, estos no se globalizan, estos se nacionalizan. Es una cosa totalmente distinta, es un fenómeno, digamos, de radicalización de la hegemonía anterior, pero prescindiendo de las élites. Es decir, que la parte superior del pastel se globaliza y la parte inferior del pastel de la ex potencia hegemónica se nacionaliza. El ejemplo de la Unión Soviética es un ejemplo, en este sentido, bastante interesante. Bueno, vamos a ver, por favor, Borja, la diapositiva número 3, si eres tan amable. Quiero decirles con esto, y empiezo ya a descubrir las cartas, que uno de los modelos para explicar el devenir desde el 5000 a.C. hasta hoy, consiste en un modelo que yo no voy a defender, pero que sí que voy a exponer, que es el modelo de lo que llaman la civilización central. Esta civilización central se basa en una serie de constantes. Es una civilización, por tanto, ciudades. Es una civilización con división del trabajo, es una civilización con tendencias imperialistas y hegemónicas. Hay una frase formativa que yo llamo frase de polimorfismos y fusiones, que dura hasta aproximadamente el 1000 a.C. Es decir, durante todo el final del Neolítico, el Calcolítico y todo el Bronce Antiguo. Es una fase polimórfica, sobre todo por dos líneas, que es la línea asiática, siro-palestina y mesopotámica, y la línea egipcia. Esta línea egipcia y esta línea mesopotámica se fusionarán después y la fusión será perfecta en torno al 1000 a.C. Segunda fase es la fase antigua o clásica de la civilización central, que dura hasta aproximadamente el 850 a.C., que es la época carolingia. Fase medieval hasta aproximadamente el 1500 de nuestra era, claro, y fase occidental, o colonialismo, hasta 1950. Y después viene la fase global y ya telón, porque se termina el asunto.
Por favor, la siguiente, esta es. La civilización central, fase 1, la fase formativa se constituye por los polimorfismos y fusiones. Hay dos componentes. El componente A, que es Siria, Mesopotamia, Elam. Pongo Elam, que es una cosa que se ha puesto muy de moda últimamente, porque en las primeras fases de esta civilización central es una amalgama absoluta donde la Siria y Mesopotamia son prácticamente inseparables. Piensen ustedes en lo que llaman los asiriólogos la civilización de Kish o Ebla, etcétera, etcétera. Y después la unión entre Mesopotamia y Elam es también prácticamente difícil de separar. Y los últimos datos que hay, si es que son ciertos, sobre el protoelamita, pues todo indica que aquí estamos en una especie de arco co-cultural, que es el arco, digamos, asiático, y sus periferias, que son Anatolia, el Cáucaso y Arabia. Componente A. Componente B, Egipto y sus periferias, Sudán, Nubia y Libia. En torno a 1500, es decir, con el comienzo de lo que los buenos egiptólogos llaman el Reino Medio, no me gusta eso de imperio, pues tenemos la fusión de A y B en la civilización central, es decir, a través de Siria y también directamente de Mesopotamia, estos componentes asiáticos se mezclan con los egipcios, sobre todo en el delta, y allí se crea una civilización central. Las zonas de contacto son básicamente Siria, Palestina y el Egeo. Muy importante en esta fase es la fase que llaman de Ubaid o de Uruk, porque aquí se produce una serie de cosas muy interesantes. En la fase de Ubaid, los grupos clánicos, es decir, los oikoi, por hablarlo de una manera más clásica, las casas, el sistema social es el sistema de casas. Una aldea se articula en torno a 4, 5, 6, 20 casas que son están al mismo nivel. El problema viene cuando entre estas casas, que son, algunas son aldeas o caseríos, pues se produce una conciencia de que existe esta unión. La unión no solamente está allí, sino que existe la conciencia de esta unión. La conciencia de esta unión es muy importante, porque antes la unión ya existía, pero la fase de conciencia estaba vacía. Simplemente se colaboraba, trueque, comercio, etc. Yo me dejo, tú te llevas los ajos, yo te traigo un par de huevos. Bueno, estupendo. Yo tengo aquí unas alpargatas, tú tienes una azada, me la dejas, no te la dejo. Este es el modelo elemental de los oikoi. Ahora bien, cuando esta colaboración se hace consciente, es decir, la gente toma conciencia de que son un grupo coherente, esta posición que estaba vacía se llena, y se llena con ideología. Y la ideología, en primer momento, es la ideología del rey sacerdote. El rey sacerdote es el que va a encarnar, de alguna manera, este vacío, esta conciencia de ser uno. Esto se ve claramente ya en Uruk, y bueno, esto lleva consigo una serie de cosas, obviamente. En Uruk, ustedes conocen precisamente las obras de Algase, que bueno, han sido criticadas, pero tienen su parte de razón. Y se crea prácticamente el primer imperio, que es el imperio de Akkad. Vamos a la fase de la civilización central 2, que es esta civilización central que está constituida por Egipto, más Siria, más Palestina, más Mesopotamia, más Elam y toda la periferia caucásica,
esta civilización central 2 se expande. Y se expande entre el menos 1000, es decir, la edad del hierro, hasta el final de la época clásica. La extensión se lleva a cabo al Egeo, a Grecia y a Roma y a sus periferias. Los mismos patrones exactamente de civilización, de urbanismo y de imperio se extienden tal como estaban en la zona, en la época de Uruk, naturalmente un poco evolucionadas, pero lo esencial se va extendiendo. Y tendremos entonces las zonas, el imperio ateniense, tenemos Roma, el imperio romano, y las periferias, toda la periferia mediterránea y la periferia germánica. Y con la periferia germánica hay que entender también pues, todas las Britania y Escandinavia, etcétera, etcétera, etcétera. En parte también, aunque un poco más tarde, las zonas de las estepas rusas. Pero todo aquí se va metiendo, es esta fase antigua o clásica de lo que sigue siendo, según este modelo, la civilización central. Bueno, aquí ha habido imperios, obviamente, no sé, vamos a hablar a repetir lo que todo el mundo sabemos ya, sobre todo de los asirios y de los persas, y después de los partos, que son pues, típicos imperios que son mundiales, imperios mundiales a su modo, claro, porque el mundo entonces era más pequeño que actual. Bien, pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Fase medieval. Esta misma civilización se va extendiendo por sucesivas incorporaciones que, insisto, según este modelo, dejan el modelo intacto, que son las periferias atlánticas, Irlanda, Britania, Escandinavia, y las periferias del Medio Oriente Asiático, que son India, sobre todo la India occidental, y el Asia central. El Islam tiene un papel importantísimo en la extensión de esta civilización central, porque el Islam es parte esencial de la civilización central, con sus peculiaridades, pero es una civilización. Piensen ustedes en el Cairo, piensen ustedes en Córdoba, piensen en Bagdad, piensen en Damasco. Es una civilización. Yo, cuando hace unos años se puso de moda esto de la alianza de civilizaciones, a mí me daba mucha risa, porque es como si dijéramos la alianza de algo que es que no hay varias, es que no hay más que una, que es la civilización en cuanto a cultura de ciudades. Y aquellas culturas que no desarrollan ciudades, entonces no son civilizaciones y por tanto no se puede hablar de alianza de civilizaciones. Esto hay que ver como la confusión en los términos puede llevarnos a tremendas dificultades. La fase medieval es sobre todo la extensión por parte del cristianismo, desde Irlanda y desde Germania a Britania, Escandinavia, etcétera, 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 y la parte por la influencia islámica en la parte de la India y del Asia central. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Civilización central, fase 4. Fase occidental, que es imperialismo y colonialismo. La piña se hace cada vez mayor. Y aquí tienen bastante papel la geografía, porque las zonas periféricas anteriores, es decir, las zonas atlánticas que estaban alejadas de los centros neurálgicos del poder, que eran prácticamente el Imperio Otomano, es decir, la zona asiática y la zona mediterránea, Roma, Bizancio, etcétera, etcétera, en esta fase el poder se desplaza a las zonas atlánticas.
Y desde estas zonas atlánticas es donde parte el imperialismo en el sentido más moderno del asunto y el colonialismo, es decir, el imperialismo de tipo ya capitalista y el neoimperialismo. Las sucesivas incorporaciones y asimilación progresiva o total de las culturas amerindias y africanas, India e Indonesia y del sureste asiático. Esto llega aproximadamente hasta el 2000. Me dirán ustedes, bueno, ¿y usted qué hace con China y con Japón? Que es en primer lugar, yo no hago nada porque yo no estoy defendiendo nada. Estoy presentando un modelo que es el modelo de la civilización central. Bueno. La civilización central en su fase anterior a esta se manifiesta por el crecimiento de la tecnología. Es el síntoma de la civilización central. Se hace tecnológica. Una tecnología que se superpone y oculta los estratos o los substratos de las culturas, ojo, culturas, no civilizaciones, culturas sobre las que se está imponiendo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el problema de la América Latina y las poblaciones indígenas. Estas poblaciones indígenas sufren o aprovechan, o en todo caso están bajo el influjo de toda la civilización occidental, sobre todo en el término tecnológico, tanto lingüístico como religioso, como de maquinaria, como de lo que ustedes quieran. África es un poquito más tarde, pero también pasa lo mismo. Es decir, que tanto prescindiendo del cóndor pasa y de muchas de estas substratos culturales y de los vudús y de muchas cosas de estas, el hecho es que una gran cantidad de hermanos nuestros de estas zonas se pirrian por el teléfono móvil y no pueden parar si no ven continuamente su Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que están allí. Es que es la incorporación y asimilación progresiva, progresiva o total. Lo mismo pasa con India e Indonesia. En India podrá haber las cosas más curiosas del mundo, pero tiene una tecnología que es propia de la civilización central y tiene un sistema político, el que actualmente, el que funciona realmente, que es un producto de la civilización central. Y con el sureste asiático, con China es una cosa especial, pero el desarrollo tecnológico de China es un desarrollo basado básicamente en la tecnología occidental. Tan es así que parece ser, sobrepasando ya y superando esta misma civilización central. Bueno, y con esto pasamos ya a la siguiente, que es la frase global. La frase global es la asimilación progresiva o total del Extremo Oriente, que es Japón y China, y esto se ve manifiestamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1950. La acción de Mao en China fue una acción producto de la civilización central exportada mediante el comunismo soviético, originalmente. Y en Japón, pues todos ustedes han visto seguramente que es el Japón actual, que no es tanto el Japón de las geishas y del maki y del sushi, que también, pero por encima de las geishas y el maki y el sushi y los kimonos y el teatro está, ustedes han visto seguramente la película Lost in Translation, pues esto es una parte del Japón. Y si ustedes van a Corea, pues ahí verán ustedes lo que es la civilización central en su máximo apogeo. Bueno, yo quisiera con esto ya pasar a la última diapositiva,
y es Historia de las ciudades de la civilización central. Y con esto terminamos ya prácticamente para que vean ustedes cómo esta civilización central se ha expandido prácticamente a partir de ciudades. Recuerden las dos primeras líneas, aquella A y aquella B, la línea A, la asiática, con la sucesión de ciudades, Uruk, Akkad, si supiéramos dónde está, pues sería mejor, Ur, Isin y Babilonia. Y en el sur tenemos las grandes ciudades de Menfis, Tebas y Avaris con los hicsos. No quiero ocultarles, entre ustedes habrá seguramente egiptólogos mucho más cualificados que yo, que hay un problema, y yo por lo menos tengo un problema con el concepto de ciudad en Egipto. Porque es evidente que Menfis es una ciudad, y Tebas otra ciudad, y Avaris también otra ciudad, y habría otras como Heliópolis, es decir, hay muchas ciudades. El problema es que estas ciudades egipcias, por la misma configuración del terreno, sobre todo en el Bajo Egipto, que es una zona de huerta, allí hacer ciudades tiene su dificultad. Y si ustedes conocen lo que es el delta del Ebro o la huerta de Murcia, verán que las ciudades allí son una cosa bastante difusa. Si por ciudades se entiende, donde está la gasolinera, el colmado y la iglesia, pues eso puede ser el centro, pero el resto son alquerías y casas de campo en una bastante, bueno, cada una por su cuenta. Llamar a esto una ciudad es, a mi entender, es complejo. Ciertamente que Menfis, Tebas y Avaris, sobre todo también, tenían unos centros culturales, unos templos, tienen unos palacios, que estos sí que estaban rodeados de murallas. De los que las murallas no han quedado mucho, pero en fin. Pero la población era dispersa. Por tanto, el concepto de ciudad en Egipto yo no lo acabo de ver del todo claro, sobre todo comparado con el concepto de ciudad o con la realidad urbana que se detecta en otros ámbitos asiáticos o del Mediterráneo. Bueno, esta fusión de estas dos líneas crea en torno al 1500, ya les hemos repetido, toda la civilización central, es decir, en el Reino Medio. Esta civilización central se va extendiendo y tenemos otras ciudades que las van concretando esta civilización, que son Nínive, Babilonia. Vean cómo poco a poco se va desplazando el eje hacia el Mediterráneo, Alejandría en torno al 200, Roma en torno al 100, son las capitales del mundo entonces, son capitales del mundo que tenemos aquí. Constantinopla en el 400, Bagdad en el 800, Córdoba en el 1000, Fez en el 1200, El Cairo en el 1400, Estambul en el 1600, Londres en el 1800, Nueva York en el 1950 y Shanghái en el 2021. Esta es la historia del mundo según el modelo de la civilización central. Un modelo, como dice un conocido político español, discutido y discutible, pero que puede darnos motivos para pensar. Tienen ustedes una bibliografía a su disposición que en su mayoría discute estos temas y que pueden serle pues, de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención y si quieren ustedes hacer alguna pregunta pues, o discutir entre ustedes también lo que ustedes crean conveniente. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Si alguien quiere participar o hacer alguna pregunta, podéis hacerlo por escrito en el chat o podéis decirnos si conectamos vuestro audio para que habléis. Pregunta Nerea, ¿cuál sería el concepto de imperialismo en el caso de Grecia? Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a los romanos, porque
De hecho, las categorías, bueno, filosóficas, las categorías estéticas, son, a mi entender, una importación. Siempre queda algo del sustrato, obviamente, pero me parece a mí que en el caso de Roma es un caso que se podía explicar bastante bien, claramente, a partir de lo que se llama el imperialismo cultural. El imperialismo en el sentido de extensión, es decir, de una cultura que se ve obnubilada por la presencia de una que le supera absolutamente y, por cierto, complejo de inferioridad por parte del que se deja imperializar. En este caso me parece que los romanos, con todos los respetos, a mí me gusta mucho Roma, me gusta mucho el latín, pero me parece que tanto en filosofía como en estética la herencia helénica es evidente. Una aportación nueva romana es, según he leído alguna vez, la bóveda y el arco, cosa que los griegos no conocían. La bóveda y el arco, es decir, las construcciones de base circular. Esto no es helénico, me parece a mí, vamos. Y esto muy probablemente tenga influencias orientales, es decir, que los romanos vieron todo esto seguramente en Oriente. Y yo no sé, ya sé que no he respondido a su pregunta, pero es lo que me parece a mí. Ángel preguntaba que al principio ha mencionado que no consideraba la palabra religión en las primeras fases de ciudades y quiere saber por qué. Porque la religión no existía. Es decir, lo que nosotros llamamos religión, si usted toma un diccionario, de Acadio y busca la palabra religión, no la va a encontrar. Encontrará la palabra Dios, pero no la palabra religión. Lo cual quiere decir que la religión, entre comillas, es un concepto nuestro que enchufamos en una sociedad que no distinguía entre lo religioso y lo laico, porque no existían estas dos esferas como esferas separadas. Esto es complejísimo y implicaría, a mi entender, un bautizo, por llamarlo de alguna manera, un bautizo ontológico. Es decir, cada uno de nosotros tiene un mundo y cada sociedad, en el fondo, también tiene su mundo. Y hay muchas maneras de ser humano, no solamente la nuestra. Nosotros somos humanos a nuestro modo, pero ha habido sociedades que han sido humanos a su modo. Y el problema que tenemos los historiadores es intentar ver en estas sociedades que tenían su modo de ser humano, verlo en su integridad sin enchufarles nuestro modo de ser humano. Y cuando en una ciudad griega hay una procesión y aparece un dios, y el dios entra en un carro en esa ciudad, nosotros diremos, bueno, entraría la imagen, entraría el concepto. No, pero es que para los griegos, cuando entra en una procesión un dios sobre un carro, es que está entrando el dios en ese carro. Y cuando en Babilonia se hace una procesión y se lleva a Inanna o a Istar de paseo por Babilonia, la que va de paseo es Inanna e Istar. Y no hay allí un acto religioso, en el sentido entre comillas, sino que es un acto tampoco laico, es un acto del mundo babilónico, con una ontología especial, un concepto del ser muy especial suyo, en el que la distinción entre lo divino y lo humano, que son distinciones nuestras,
allí no parece que tenga excesiva vigencia. Así se explica también la magia, así se explican en fin, muchas cosas. Yo creo que hay que hacer una reconversión ontológica. Hay una metafísica distinta. María Jesús preguntaba si el símbolo de ciudad que has enseñado de Egipto, si podemos ver en él el precedente de la ciudad romana. Ah, es que las ciudades, claro, todas en el fondo, pues porque es muy redondito y muy claro. Sí, bueno, es un esquema. Los egipcios tienen una gran facilidad de abstracción. Si han visto ustedes la lista de jeroglíficos egipcios en la gramática de Gardiner, es una maravilla. Porque por una parte hay detalles tremendos y por otra parte es de una abstracción total. Y yo no creo que los romanos, no sé, la ciudad, es que la ciudad, si es una ciudad tiene calles y las calles, claro, tengan en cuenta, claro, es evidente, tiene usted razón, no todas las ciudades tienen calles que se encuentren, porque tenemos las calles orientales, que aquello era un desbarajuste absoluto, de adarves y de entradas, había casas en que había que entrar por el tejado. Pero parece ser que este jeroglífico o este logograma egipcio muy probablemente se refiere a una ciudad ideal y por tanto calcada de una zona de templos donde hay una cierta organización. Y desde luego habría caminos en la huerta para que pasaran los asnos, pero yo no creo que en la huerta egipcia hubiese grandes avenidas. Otra cosa son las avenidas de esfinges o las avenidas de los templos, de los palacios, etc. En Amarna hay una cierta urbanización, hasta donde se puede ver. Pero Amarna es un epifenómeno un poco extraño que no creo que se pueda definir como sintomático en general de Egipto. Yo no creo que los romanos tomasen el modelo del jeroglífico egipcio, en primer lugar porque yo creo que no sabían ni que existía este jeroglífico egipcio. Es decir, y si sabían que existía, no lo identificaban como tal ni como patrón de su urbanización. La ciudad romana, como saben ustedes muy bien, pues o son ciudades primitivas de tipo Roma, que aquí es un lío absoluto, o son ciudades castros, que entonces ya son más bien de tipo, bueno, pues de tipo militar, con las cuadras y con las esquinas y con el decumanus y el cardo, etc. No, yo creo que esto más bien no lo veo yo directamente como una inspiración del urbanismo romano. Julián dice que quería apuntar la idea de que la capital central hoy en día sería más Pekín que Shanghái. Bueno, todo depende de dónde esté el dinero. Pekín, yo creo que en Shanghái hay más dinero y en Cantón hay más dinero que en Pekín. Las decisiones políticas se toman en Pekín. Ahí está el Comité Central del Partido Comunista Chino. Ahora bien, el Partido Comunista Chino no es ciego. Y como no es ciego, sabe perfectamente que lo que aquí llaman algunos los poderes fácticos están en las grandes empresas de Shanghái y de Cantón. Y estas grandes empresas de Shanghái y de Cantón están calcadas del modelo americano. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Es que lo bueno de estas sesiones es que ahora se va uno por ahí a tomar unas cervezas, pero con esto del coronavirus el Zoom funciona estupendamente, pero claro, todo lo que sea convivial queda un poco... No es lo mismo, no, pero bueno, la próxima vez nos tomaremos las cervezas de esta y de la próxima. Bueno, la próxima vez puede ser dentro de 2 años. Seamos optimistas. Bueno, cuando sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a los amigos y colegas que han soportado esta lucha. Muchísimas gracias y esperamos que podamos vernos pronto en persona. Vale, perfecto. Adiós. Muchas gracias.
Gracias.